Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Los martes, de 21 a 23 en Radio con Aguante. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Informe de Pájaros, capítulo 2, segundo encuentro aquí en Radio con Aguante. Hasta las 11 de la noche, los que están en vivo en la aplicación de la radio, en la web, en radioconaguante.com.ar o hasta la hora que nos escuchen. En el caso de estar en este momento conectados y que para los que estén del otro lado sea la mañana, la noche, la madrugada, vaya uno a saber dónde, cuándo y cómo. Solana López, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, un día de lluvia para Buenos Aires. Sí. Y parece que los pájaros los días de lluvia hacen radio. ¿A dónde van los pájaros? ¿Se refugian en las radios? Sería una buena respuesta. Yo me quedé pensando cuando llegábamos aquí a las instalaciones de Radio con Aguante y nos recibía Marcos Delgado, y ahí están también nuestros compañeros en la operación técnica, Guillermo Guerra y Pablo Fernández. Buenas noches, buenos días, buenas tardes para ustedes también. Me quedé pensando en cómo encajar la palabra de moda en términos climáticos por estos días, que es este fenómeno de la ciclogénesis que hay. Viste que ahora explica todo la ciclogénesis, esto de la lluvia muy fuerte. Hoy la verdad que fue un día, en este martes 19 de agosto en el área metropolitana, de mucha lluvia. ¿Cómo encajarlo en el mundo de la poesía, por ejemplo? Porque la palabra lluvia tiene ya de por sí una carga poética que se autoexplica a sí mismo, ¿no? Escribís la palabra lluvia y te tironea diciéndome, haceme poesía, de alguna forma. Ahora, la palabra ciclogénesis... Sí, no suena muy poético. Suena muy CONICET, ¿no? Muy CONICET, suena sí. muy... Pero últimamente hay una relación entre cierta ficción y cierta ciencia con la experiencia del CONICET. Bueno, y además está esto que se ha puesto también un poco de moda en los últimos tiempos de cine, ¿no? Cuando algo es como espectacular, ya sea que suceda en el plano de la vida no ficcionada, digamos, esto es cine, ¿no? Como un espectáculo de las redes, de lo audiovisual. Bueno, por ahí lo del CONICET fue cine también. Fue cine, sí, porque cine. creó algo nuevo, algo distinto. Y se editó además en vivo, digamos. Bueno, hoy vamos a tener un programa también con miradas cinematográficas. Comienza en esta jornada, en este martes 19 de agosto, una nueva edición del DOCA, el Festival de Cine Documental. Vamos a meternos también con eso. En un ratito nada más nos vamos a meter con la actualidad, nos vamos a meter con las noticias. Hubo un panorama, hoy no lo tenemos en el estudio a Jorge Kreines, nuestro compañero, pero en términos de la política internacional, Solana, hubo 2 o 3 noticias en los últimos días que marcan también la agenda y tienen que ver con la reunión en Alaska, cargada de simbolismos desde la historia hasta el presente, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, el viernes pasado. Sí, que para América Latina y sobre todo América del Sur, la preocupación tiene que ver con si a partir de esta reunión implica un cambio. Hasta ahora parece que no, sobre las políticas de Estados Unidos hacia América del Sur, sobre todo lo que viene padeciendo Venezuela, ¿no? Y las amenazas de la cuarta flota desembocando en América del Sur. Sí. Pero sí se vio una relación respetuosa entre ambos presidentes. Y a propósito de la cuarta flota y del Comando Sur de Estados Unidos, vuelve a la Argentina el almirante que comanda esa fuerza, ¿no?, conjunta de las Fuerzas Armadas norteamericanas por segunda vez en el año. Esto es un dato también que remarca el carácter, lo hablábamos la semana pasada, estratégicamente colonial que tiene el gobierno de la Argentina para
con los Estados Unidos, ¿no? En un mundo en donde los territorios están en disputa y donde la Argentina es parte de un nucleamiento que lo pone en el centro de la geopolítica mundial, con su paso entre los dos océanos, con su puerta de entrada a la Antártida y con la presencia en su territorio usurpado de una potencia extranjera con una base como la de la OTAN en las Islas Malvinas, ¿no? El territorio nacional, de lo que no hay que olvidarse ni un solo día, además de todo porque forma parte de un mandato constitucional, digo, ¿no? Si uno se quisiera agarrar también de lo formal, de lo institucional, está escrito en la ley más importante que tenemos, que es la Constitución Nacional. Así es la soberanía, ¿no? Y como Estados Unidos, con el avance neocolonialista hacia América del Sur, ha conformado una triangularidad junto con Inglaterra, esto hay que decirlo, una triangularidad sobre nuestro propio cono sur, que finaliza sobre la Antártida, y el interés es sobre nuestras riquezas, nuestro territorio y nuestras aguas también. Había sido Laura Richardson en los últimos años, quien vino 3 veces a la Argentina, una de ellas ya en el gobierno de Javier Milei, las otras 2 en el gobierno del Frente de Todos, con una reunión con la ex vicepresidenta Cristina Fernández en la primera ocasión, con el ministro de Defensa de ese entonces, actual ahora nominado candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Tayana, y luego ya con Milei en la presidencia el año pasado, yendo a Ushuaia, a la base naval de Ushuaia, haciendo que Milei vaya. Esto también en la diplomacia implica un juego de posesiones, ¿no? ¿Quién hizo que vaya, independientemente de que era una base naval argentina, en la medianoche de una jornada muy fría en abril el año pasado, el presidente a sus pies? Fue Laura Richardson. No fue ella quien lo visitó en el despacho al presidente, como hubiese correspondido, como hizo con Cristina o con Jorge Tayana en su momento. Exacto, el gesto fue clarísimo, fue rendirse a sus pies, porque bueno, la política internacional se ha modificado de sobremanera en estos últimos años, y con un objetivo de carácter colonialista, donde ya ni siquiera es que se llevan adelante acuerdos que perjudican a nuestro país, sino directamente la política sobre nuestro país la definen desde el norte. Dictada directamente desde los intereses de Estados Unidos. Ahora será Alvin Holsey, el almirante que dirige la fuerza conjunta que se llama Comando Sur para Estados Unidos, que es básicamente la mitad de sus fuerzas armadas, ¿no?, desplegadas sobre todo en el territorio de América Latina, de México hacia el sur, quien estará otra vez acá en la Argentina. Y el jueves, esto ocurrirá esta semana, será el propio Javier Milei quien diserte en el Council of the Americas, en el Consejo de las Américas, una vez más el lugar donde desfila parte de la política argentina cada año, más o menos a esta altura del calendario, para rendir cuentas, rendir pleitesía, iba a decir, por eso no un poco fuerte en términos diplomáticos. Hay algunas descripciones metafóricas un poco más contundentes, ustedes sabrán entender que el agacharse queda un poco fuerte, pero si lo queremos poner en esos términos, será más o menos de esa manera lo que haga el presidente Javier Milei y prácticamente todo su gabinete, ¿no? Van a tener, uno podría decir, una reunión de gabinete en el Alvear Palace Hotel. Así es. Sí. Porque están allí anunciados Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Luis Petri, bueno, todo el gabinete político de Javier Milei. Guillermo Franco es el jefe de gabinete allí en el Consejo de las Américas. Pero hay que decir un dato importante, además de esta reunión en Alaska, que de por sí que el presidente ruso, Vladimir Putin, se haya sentado de igual a igual con Estados Unidos en el contexto en el que nos encontramos, ya de por sí es un dato positivo. Después de varios años donde en la presidencia de Biden no había habido reunión bilateral con presidente de Estados Unidos y explotada la guerra con Ucrania, claro. Exactamente, de por medio, que es el dato significativo de este contexto, ¿no? Está claro. Pero también hay otro dato, que es la presidenta Claudia Sheinbaum de México, que le dijo a Donald Trump, con el intento de avanzar sobre el territorio de América Latina, acá en México no. Y eso es algo muy importante. Exactamente. Bueno, ahí hay un faro, de alguna manera, para tener presente por estos tiempos. Y el otro dato de la semana, en términos internacionales, lo tenemos mucho más cercano en el territorio, y fueron las elecciones presidenciales, la primera vuelta
de ellas en la hermana República de Bolivia, con un retroceso, claramente, si hay que titularlo, Solana, me parece que la palabra no nos puede hacer titubear, un retroceso claramente de las izquierdas, de los progresismos, de las fuerzas nacionales, populares, allí en Bolivia, con el más dividido, con el más fragmentado, con Evo Morales llamando proscripto e impedido de ser candidato por una serie de causas judiciales muy amañadas, claramente puestas en función de eso que se llama el lawfare en gran parte de América Latina, un MAS puesto después de 20 años en una posición muy incómoda de acá en adelante. Igual, de todas maneras, y quiero pedirte tu impresión, a uno le parece que una derrota electoral, en este caso, producto también de una derrota política, hay que verlo esto también en el contexto del golpe de Estado de 2019. Esa fue la primera derrota, fue política. Exactamente, no se puede separar la elección en donde la OEA, comandada por el uruguayo Luis Almagro, con la intervención de países como la de la Argentina, donde todavía gobernaba Mauricio Macri en ese 2019, irrumpe en el proceso electoral boliviano y desata con las rebeliones policiales, como son prácticamente la costumbre en estas democracias de baja intensidad que pretende Estados Unidos en la recuperación de la democracia esta parte, golpes policiales, lo vimos en Honduras, lo vimos en Paraguay, con Lugo, lo vimos en Ecuador, lo vimos en la Argentina en 2013 con las rebeliones policiales en la provincia de Córdoba, por ejemplo. Bueno, en ese momento aparece el golpe de Estado del que su corolario, iba a decir final, su corolario por el momento son estas elecciones, ¿no? Sí, la historia en Bolivia del movimiento popular, del movimiento indígena, de los pueblos indígenas, tiene una fortaleza ancestral. Creemos que es algo que en un proceso se va a recuperar, confiamos en ello. Sí, me parece importante el aprendizaje a partir de cuáles fueron las fallas en la historia última del MAS, y es cuando aquellas diferencias que podríamos decir secundarias, que son las que tenemos en el propio movimiento popular, en las fuerzas de izquierda, pasan a ser principales y no las podemos resolver. Y no las podemos resolver porque a veces lo que es necesario es profundizar en algunas propuestas políticas, en algunos proyectos políticos, porque el profundizar garantiza una continuidad de esos procesos. Y ese me parece que es uno de los aprendizajes fundamentales. Y en eso de profundizar, ¿cómo construimos poder popular? Y evidentemente otra lección que deja Bolivia es no alcanzan los nombres, ¿no? Porque qué mayor garantía que un presidente a priori que fue ministro de Economía durante un proceso de virtuoso crecimiento y distribución de ese crecimiento en términos populares, como fue Luis Arce, que fue el ministro durante gran parte del gobierno de Evo Morales. Y sin embargo, diría Joaquín Sabina, sin embargo, ¿qué pasó? Un Luis Arce que no profundiza ese proceso, como bien decís vos, que termina retrocediendo, que termina siendo él también el ejecutor de la política persecutoria del propio Evo Morales. Pero claro, hay un empate ahí abierto en la historia y habrá algún retroceso temporal, sí, seguramente. Queda claro que empieza una nueva experiencia, la idea de un MAS institucionalizado durante 20 años en el gobierno llegó a su techo y habrá que inventar nuevas condiciones, nuevas características con la potencia de una historia, pero también con la urgencia de necesidades de un nuevo escenario, ¿no? Porque desde acá se apresuraban a celebrar esa tentación que tienen, ¿no? Muchos y muchas de decir, che, es el fin de la historia, ahora sí, ya está. Llegamos definitivamente a un momento que es la contracara casi necesaria de ese viejo apotegma, decir, la historia comienza cuando llegamos nosotros, lo anterior no existe. Bueno, esa tentación de pensar que de una vez y para siempre el populismo en América Latina está desterrado, que Bolivia es un ejemplo más, yo la tomaría con cierto cuidado, entendiendo esto que decías vos, ¿no? Una historia ancestral riquísima de una fortaleza popular en Bolivia que ha sido también puntal de ese proceso, ¿no? Sí, y vamos a tomar lo que decía García Linera, que lo tuvimos acá varios años siendo docente de las universidades, tuvimos la oportunidad de escucharlo en varias oportunidades y también en estos días ha sacado algunas declaraciones que me parecen interesantes,
¿qué es estos flujos y reflujos de los procesos? Y en estos reflujos, ¿cómo se hace una autocrítica lo suficientemente fuerte y profunda para que en la próxima oleada vayamos un poquito más allá adelante? Y me parece que en eso es pensar qué construcción política, qué fuerza política necesita Bolivia, con qué características que garanticen la participación democrática de todos y todas. Hay un punto para pensar también en espejo con la Argentina. En un ratito vamos a hablar también del panorama político nacional. Fueron días de cierre de listas en todo el país, de presentaciones ya no solo de fuerzas partidarias, partidos políticos o frentes y alianzas, como habíamos contado la semana pasada, sino ya de nombres concretos que van a encarar ahora el turno legislativo nacional el próximo domingo 26 de octubre. Y ahí hay que pensar algunas cuestiones también sobre el momento electoral, ¿no? Lo que implica en esta instancia de la Argentina la disputa concreta pero simbólica también por un Congreso Nacional que, como decíamos la semana pasada y lo pensábamos con Solana y con Jorge, tiene un gobierno en este momento en la Argentina que cuando te habla del modelo de Perú, bueno, no mires solamente, digo esto como lección para ver un poquito en el metamensaje, ¿no? No mires solamente ese país, comillas gigantes, estable económicamente, donde el presidente del Banco Central dura un montón de años, más que los presidentes del propio país, elegidos por la sociedad, sino pensemos en el modelo de Perú de los años 90 y pensemos en la figura de un Alberto Fujimori decidiendo que el Congreso se cerraba. Bueno, ¿cuál es el escenario frente a la recomposición parlamentaria a partir del 10 de diciembre? Que a priori, te anticipo, no creo que vaya a mostrar una foto muy distinta a la que tenemos hoy, ¿no? Porque en la sumatoria la Libertad Avanza, que se fagocitó al PRO, va a absorber esos votos y la cosa va a quedar más o menos... Se han convertido en lo mismo. Se han convertido en lo mismo. Violeta amarillo. Pero sí tenemos un presidente dispuesto a gobernar por decreto y a vetar las leyes. En ese par dialéctico, podríamos decir, se puede llegar a desenvolver el futuro de la política en términos institucionales en los próximos 2 años. Pero lo vamos a reabrir el capítulo en un instante nada más y vamos a meternos en este informe de pájaros, como cada martes, hasta las 11 de la noche, aquí en Radio Con Aguante. Nos pueden encontrar, ustedes lo saben, en @informe de pájaros en Instagram, en Radio Con Aguante, también en Instagram. Y en la web nos están escuchando ahora en vivo en radioconaguante.com.ar. ¿Nos quieren escribir? ¿A dónde lo hacen? Al 11 26 99 95 74. 11 26 99 95 74. En la noche de este martes 19 de agosto. Che, hoy es el Día Nacional de la Radio Online, de la radio digital, de la radio que nos está albergando en este momento. Es una iniciativa de la Cámara Argentina de Radios Online, Cadero, de la que Radio Con Aguante forma parte, así que desde acá el saludo primero a nuestros compañeros de casa que nos albergan cada semana y al resto de los colegas que están aquí en la programación y después al resto de las radios que han multiplicado su presencia gratamente en los últimos años en esta nueva forma de compartir contenidos casi en un tiempo que no existe, ¿no? Porque nosotros decíamos, hoy es martes, pero probablemente nos estén escuchando mañana miércoles, jueves, o hoy miércoles, o hoy jueves, o hoy vaya a saber cuándo, y ni siquiera le pongo fecha, porque esto queda, y ahí en el canal de YouTube de la radio, y en la web, y en las redes y demás, los contenidos se van multiplicando. Radio que, además, hay que decirlo, es en una resistencia creativa, ¿no? Sí, sí, porque ¿contra qué vamos también? Nos preguntábamos días pasados. Vamos contra el vértigo del tiempo. Vamos contra la locura de lo instantáneo, la locura de la tendencia de hablar de lo que pasa en este momento y al ratito olvidarlo también, ¿no? En este juego de lo dinámico y lo vertiginoso, pero también de la memoria, en este juego de lo coyuntural con la noticia del día, pero también de la estructura que nos conforme, que nos ha permitido llegar hasta acá como somos.
con lo malo y con lo mucho bueno que tenemos también, que a veces hay que reflejarlo en términos de hasta cierta autoestima colectiva que hemos perdido, ¿no? Y el formato da una oportunidad, porque nos permite poder compartirlo en vivo, que tiene su cosa linda también, de sentir cómo comparten en vivo este programa, pero también detenerse a lo largo de los días y volver a escuchar, y escuchar detenidamente y reflexionar. Bueno, eso es lo que ofrecemos. Hablamos de la campaña hace un instante y hay una foto, yo no sé si querés que la pidamos ahora, Sí. que tiene que ver con el inicio de la campaña hace unos días. Por eso decía, no corremos detrás de la noticia del último minuto. Está claro que si pasa algo y nos están acompañando en este momento se van a enterar, pero hay una foto, que ahí la estamos viendo en pantalla en cualquier momento, que fue el inicio, si quieres ponerla, Guille, en pleno, la compartimos, ahí está, el inicio de la campaña de La Libertad Avanza hace algunos días en Villa Celina, en el partido de La Matanza. Una foto que tiene una significación y una potencia Enorme, sí. gigantesca, ¿no, Tremendo. Solana? El 7 de agosto inició esta campaña con el uso del Nunca Más, efectivamente en un baldío que buscaron ahí en La Matanza, en Villa Celina, a 500 metros de Avenida Richeri, hay que decir, en límite con Lugano, que algunos confunden Lugano con provincia, pero es en la ciudad de Buenos Aires. Y en esa foto hay 8 candidatos, candidatas, legisladores, está el presidente, está la hermana, está Bullrich, está Espert. Pero yo me quería detener con uno de los personajes, que es Ritondo, jefe del PRO bonaerense. Este último personaje tiene antecedentes que datan desde el año 94 al 97 en la Fuerza de Seguridad e Inteligencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahí fue haciendo mérito con los servicios de inteligencia, claramente, que después le permitieron, cuando fue ministro de Seguridad en la provincia entre el 2015 y el 2019, bueno, ampliar su poder y, entre otras cosas, zafar con impunidad sobre una de las causas que pesan sobre él, que es la masacre de San Miguel del Monte, con 4 adolescentes asesinados por la policía. ¿Por qué la importancia de traer este personaje, no? Porque creo que lo que da cuenta... Un Ritondo, perdóname, que no es candidato ahora. Que no es candidato, porque pero... continúa su mandato. Exactamente, pero está presente en esta construcción que hizo Milei de por qué muestra a estos personajes con el nombre de Nunca Más, el uso del Nunca Más, ¿no? Porque creo que lo que muestra la foto es que hay algo que continúa históricamente y esa vinculación de quienes defienden los intereses del poder económico concentrado, como es el caso de Ritondo, que además tiene causas vinculadas a una especulación inmobiliaria de $55 millones y una locura, con la fuerza represiva, con los servicios de inteligencia, algo que lamentablemente en la Argentina nos costó un genocidio. Entonces, no es menor que aparezca este personaje, y porque además me parece importante, y ahora quedaba a las claras con cómo se conforman estas listas, como las distintas expresiones de la derecha, esta que es un desparpajo fascista, con esa que es más elegante o canchera, todas tributan hacia lo mismo y terminan utilizando al fascismo como una herramienta de control sobre nuestro pueblo. Y algo que quería traer sobre el tema del Nunca Más, que me parece importante, es que de alguna manera el uso que hace Milei sobre ese Nunca Más recuerda cuando Videla había utilizado cínicamente el concepto de derechos humanos y él decía, los argentinos somos derechos humanos, como una manera cínica y de apropiación. Bueno, Milei pretende lo mismo, ¿no? Ser cínico y apropiarse, y sabemos que en la historia las apropiaciones tienen un límite y un final. Y el final siempre, por suerte, va para el lado de los pueblos, porque el Nunca Más en la Argentina lo que construyó es un límite moral, es un límite ético, pero también es un límite legal, de lo que el Estado, y está avalado por nuestra Constitución, no puede avanzar sobre las vidas de ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria. No, y hay que decir también a la mirada de análisis que está haciendo Solana López, lo sumo como asterisco informativo también. Estamos en el año de los 40 años del juicio de las juntas.
el 9 de diciembre de este año, un día antes que se renueve la composición del Congreso, con la asunción de las nuevas diputadas y diputados y senadoras y senadores a nivel nacional y en las bancadas legislativas provinciales o en los consejos municipales. Un día antes se van a cumplir exactamente 40 años del día en el que se conocieron las sentencias contra los comandantes de la Junta Militar, de las juntas, ¿no? Con algunas penas que fueron desde la perpetua para Videla y Macera, penas menores para otros altos jefes y hasta algunas absoluciones también, ¿no? Para ponerlo en plano informativo. Pero esa frase del alegato de Julio Estracera, el fiscal del juicio a la Junta, junto con Luis Moreno Campos, su adjunto, y todo el equipo que habían conformado la acusación, tomada del informe de la CONADEP, que tituló precisamente Nunca Más el libro, con el recorte, con la selección de casos que se utilizaron y que se presentaron el 15 de septiembre de 1984, hace ya más de 40 años, con los 8.963 casos famosos, que creo que era esa la cifra, de la que los negacionistas o reivindicadores de la dictadura se agarran para decir no fueron 30.000. Bueno, ese es el Nunca Más que también, en términos informativos, implica esta, ni siquiera es banalización la palabra, porque sería para nosotros banalizar lo que no es banal, sino esta provocación, esta intentar dar vuelta a la historia que están haciendo con una bandera en el comienzo de la campaña, como contaba Solana, ¿no? Así es, que por eso no solamente el objetivo de ellos tiene que ver con hacer campaña por objetivos electorales, sino que lo que pretenden es humillar. Eso es humillar. Es la manera en que el fascismo siempre intenta avanzar sobre los pueblos, sometiendo y humillando. Lo han hecho en la campaña, en la conformación de las listas, lo han hecho en la gestión de gobierno y lo hacen cada semana, por ejemplo, con las jubiladas y jubilados en el Congreso, como una forma también de mostrar un aparato represivo en forma activa, que no es ni más ni menos la cara necesaria de un plan de ajuste, ¿no? Uno cuando dice no hay ajuste que cierre sin represión, implica que los pueblos organizadamente, los pueblos con sus vocaciones colectivas, con sus niveles de defensa, se plantan frente a los ajustes en la historia. Y eso es sabido también por los poderes que en este caso han tomado mediante los votos, hay que decirlo, acá otra de las paradojas de esta época, han tomado la gestión del gobierno para aplicar ese plan de ajuste permanente, llamado motosierra, llamado como querramos llamarlo en términos inclusive del propio Milei, ¿no? Que se jacta de haber llegado diciendo la verdad, ¿no? Sí, que su verdad la ha dicho. Está claro que en eso él fue clarísimo de lo que iba a hacer y lo llevó a cabo, y bueno, y hoy lo estamos padeciendo. Pero es importante, me parece, destacar que el cinismo y la represión siempre se encuentra con un límite, y ese límite lo termina poniendo el pueblo. Y esa es la historia de nuestro país. Bueno, parte de ese límite en esta jornada lluviosa de martes se expresó en una actividad muy amplia, muy diversa y representativa de diversos sectores que tuvo lugar en torno al INTI, ¿no? Uno podría decir la actividad del INTI, pero no es solamente los trabajadores y trabajadoras del INTI, sino mucho más. Pero para contar bien qué pasó esta mañana en esa conferencia, en ese anuncio que han hecho de continuar un plan de lucha que viene teniendo sus expresiones hace tiempo, estamos ahora en contacto con Daniel Luna, es técnico del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de la Asamblea Multisectorial de Trabajadores, que nos está escuchando. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Solana López y Pablo Mercado te saludamos aquí en Radio Con Aguante. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias por el contacto, Daniel. No, al contrario, gracias a ustedes. En esta jornada hicimos una presentación algo informativa, pero contanos también cómo podemos presentar lo que fue hoy la jornada en donde ustedes piden, por ejemplo, que se derogue el decreto del gobierno, y de ahí aparece la figura Sturzenegger, ¿no? Con su rol de desregulador del Estado y de todos los organismos. Sí, mira, la actividad que hicimos hoy tiene, digamos, fue una conferencia de prensa
particularmente con todos los organismos afectados por los decretos que lanzó el gobierno el último día de facultades delegadas que tenía habilitado el 8 de julio, que prácticamente, disuelve organismos, reduce organismos a la mínima expresión o directamente los desarticula de modo que no tengan posibilidad de una continuidad efectiva, ¿no? Entonces nos encontramos todos, particularmente luchando por la derogación en la Cámara de Diputados, que se logró, y para que estos decretos definitivamente queden derogados, o sea, sin efecto, esta votación se tiene que repetir en el Senado, ¿no? Entonces, organizamos esta conferencia de prensa donde estuvieron compañeros de Vialidad Nacional, compañeros del INTA, de la CNRT, del Instituto de Vitivinicultura, estuvieron compañeros también de abuelas en relación al tema del banco de datos genéticos, y también participaron el Garrahan y las universidades, porque en el paquete que se logró en la Cámara de Diputados también se aprobaron las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica, ¿no?, que involucra al Garrahan, que son dos leyes que también tiene que votar el Senado para que finalmente sean convertidas en ley, con independencia de que después el gobierno ya anticipó que esas leyes las quería vetar. Claro. En el caso de los decretos nuestros, el gobierno ya no puede vetarlos, con lo cual si logramos que el Senado rechace los decretos, de inmediato se procede a la derogación de los mismos. Entonces, es una lucha muy importante porque, somos todos organismos de mucha importancia para la investigación, para el desarrollo productivo, Sí, y también para la defensa del consumo seguro de la actividad industrial, ¿no? Ahora quiero que nos cuentes también un poquito el laburo del INTI, Sí. que sabemos que ustedes lo vienen repitiendo, la importancia que tiene, pero con respecto al Senado, déjame preguntarte, porque sé que estuvo Carlos Linares, senador nacional por Chubut, y hay Sí. una idea de sesión el próximo jueves, este jueves 21. ¿Tienen información al respecto? ¿Lo tienen confirmado eso ustedes? Sí, mira, en el transcurso de la conferencia de prensa era una incógnita y se confirmó al final de la conferencia de prensa. El senador Linares lo confirmó, después nos fueron llegando nuevamente información de que efectivamente va a haber sesión el jueves que viene, y es lo que queríamos, y ahora lo que pretendemos es que los senadores, voten por los trabajadores en el sentido de no solamente nuestros puestos de trabajo, sino también la defensa de los institutos que están en riesgo, ¿no? Así que es una gran movilización la que vamos a convocar el jueves, que fue una posición unánime de todos los que estuvimos allí en la conferencia. Nos vamos a encontrar en el Congreso a partir del mediodía, por ahí un poquito más tarde, depende de la hora de convocatoria de la sesión, pero sí estamos, garantizando que nos vamos a movilizar todos, porque hay una expectativa de que se terminen derogando definitivamente estos decretos, ¿no? Después vendrán otras luchas, pero sobre la base de que estos organismos siguen existiendo. Bien, Que, Solana te habla, ¿cómo estás? ¿qué Me tal? parece fundamental la posibilidad de que se hayan podido reunir y concentrar los distintos organismos del Estado que hoy se encuentran afectados y distintos sectores. Sumarnos a la convocatoria desde la radio este jueves, si querés repetir la cita y, por supuesto, cómo piensan en perspectiva el plan de lucha de aquí en adelante. Mira, nosotros en principio nos vamos a concentrar en el Congreso, va a ser una concentración en principio, para, hacer una vigilia en las afueras del Congreso. Por supuesto, las movilizaciones nuestras son pacíficas, no tenemos más interés que el Senado sepa que estamos afuera en la expectativa de que se deroguen estos decretos. Y en la medida que el gobierno tiene la posición, absolutamente clara y concreta, y lo dice cada vez que puede, de que pretende, ser
incluso el propio presidente, el topo que destruya al Estado por dentro, bueno, es prácticamente una, digamos, una provocación permanente, y nosotros en principio no estamos dispuestos a que sin ningún argumento se tiren ese tipo de acusaciones. Se nos acusa de ñoquis, bueno, de todo tipo de cosas infundadas, y bueno, nosotros a partir de que se deroguen estos decretos veremos cómo continuamos, digamos, todos juntos, ya que hemos logrado este nivel de unidad, de movilización, de conexión con estos organismos, por todos los reclamos que tenemos, ¿no? Nosotros estamos cobrando un salario realmente paupérrimo, que está congelado desde que asumió el presidente Milei, en todos los organismos. No tenemos un financiamiento acorde a las necesidades, no tenemos insumos, hay un vaciamiento muy serio. O sea, se le quita los recursos a los organismos encargados de cuestiones muy importantes, y después obviamente públicamente se dice que los organismos no sirven para nada. Ahora vos le sacás todo lo que necesitan para funcionar, entonces ¿qué pretendes? Entonces creo que esto va a ser parte de otras reuniones. Por supuesto, si logramos la derogación, tendremos un tiempo limitado de festejo, y después nos tendremos que poner a pensar cómo vamos por todo lo demás, en el sentido de, bueno, jerarquizar el salario, jerarquizar los organismos de regulación, darle a la población la tranquilidad de que vamos a seguir trabajando en el cuidado del consumo masivo, que los compañeros de Vialidad Nacional van a seguir luchando para que las rutas no sean, digamos, una situación que uno no sabe si llega a donde quiere ir, porque, bueno, están completamente destruidas. Bueno, ahí tenemos un panorama por delante de mucha también lucha, organización, para, bueno, garantizar que el gobierno no termine, digamos, haciendo de los organismos públicos realmente una eliminación de un patrimonio nacional que es de toda la población. Nosotros somos organismos que, en el caso del INTI, por ejemplo, existimos hace más de 67 años. Claro. Y hemos cumplido un gran papel en todos los momentos en la economía de este país, ¿no? Una acumulación histórica y también una acumulación de riqueza hasta para las empresas, ¿no? En definitiva. Y ahí aparece la pregunta, Daniel Luna, que está charlando con nosotros, de la tarea del INTI, ¿no? Porque uno a veces se olvida lo que pasó hace 2 semanas, ¿viste? En esta vorágine de informaciones que se van tapando unas con las otras, pero días pasados, cuando Adolfo, mirá, lo mencioné a su padre, Federico Sturzenegger, balbuceaba una explicación en contra de la ANMAT a propósito del fentanilo, muy mal explicada y muy mal... bueno, hay que recordar que también atacó al INTI con esta lógica, ¿no? De, bueno, ¿para qué queremos un organismo? Y abrimos las importaciones y de última, nada, que cada uno revise como quiera la calidad de los productos, la inocuidad de los productos. ¿Qué hace el INTI concretamente? Mira, la producción industrial, que es propia de esta etapa de evolución de la humanidad, es de donde la mayoría de la población consume lo que consume para vivir, para trasladarse, para su vida cotidiana. Desde lo que es la alimentación básica hasta lo que es la utilización de, cementos para construir una casa, o el combustible que se usan para los transportes, o la seguridad en ascensores, o la ropa que vos te ponés, o digamos todo eso que se produce en cada disciplina industrial. Tiene en el INTI un laboratorio que se encarga de analizar que los fabricantes que dicen que tienen determinados productos efectivamente lo tengan, que se cumplan con la reglamentación nacional e internacional de seguridad en los productos, que incluso los problemas que van trayendo las empresas o los pequeños productores después tengan una resolución que inclusive multiplica mucho más de lo que le puede salir a esta empresa el arancel de hacer un desarrollo en el INTI, porque eso se traduce en mayor producción, e incluso hemos colaborado con la posibilidad de que pymes logren exportar en el mercado mundial, con lo cual son recursos que ingresan no solamente a las empresas, sino también al propio país. Claro. Esto es, digamos, un ataque
completamente infundado. Incluso hay muchas empresas que se han pronunciado a favor de que siga el INTI y demás, las cámaras industriales, la UIA, la CAME, digamos, del más variado arco empresarial, y por supuesto para nosotros también es muy importante garantizar la seguridad del consumo industrial, porque para darte un ejemplo, Sturzenegger se mofaba cuando lograron eliminar la regulación de pilas y baterías, ¿no? Ahí está, nos trajiste el ejemplo, Claro. claro. Lo tenía en la Bueno, por cabeza y no me ejemplo, había salido, está bueno. mira, la única, hay una compañera que es la única referente de pilas y baterías en el país, con lo cual lo que le sale al Estado, el gasto es un salario que no llega al $1.000.000 por mes. Y lo que esta compañera hace es garantizar que todas las pilas y baterías que ingresan a este país, porque no se producen en nuestro país, ¿no es cierto?, cumplan con las regulaciones correspondientes de seguridad. Antes de que exista la ley de pilas y baterías, por ejemplo, Argentina era un depósito de basura de la industria mundial. Es decir, venían en los juguetes y en todos los dispositivos que tenían pilas y baterías, que te puedas imaginar, desde chiquititas hasta grandes. Bueno, venían pilas que tenían, no cumplían con la cantidad de plomo que tienen que tener las pilas, que no cumplían ningún tipo de seguridad, y la población argentina, bueno, era receptora de basura industrial mundial. Esto se terminó a partir de la regulación de pilas y baterías que se desarrolla en el INTI. Imagínate ahora, ¿no es cierto?, cómo estamos en relación a este problema básico. ¿Eso incluye, ¿no? por ejemplo, perdóname la interrupción, incluye la batería Sí. de un teléfono celular? Por supuesto. Bueno, digo, mirá, aún en términos egoístas nos debería importar que alguien controle lo que tenemos pegado a la oreja durante 9 horas por día, digamos, básicamente, Bueno. o en la mano horas y horas por día. Te pongo un ejemplo chiquitito desde lo personal. Hace 2 años cambié la batería de mi teléfono, ¿no? La cambié. Fui por una nueva, en lugar de comprar un teléfono, averigüé y puse una batería nueva. Cuando me abren y me dan la batería vieja, me dice, estaba a punto de explotar la pantalla, porque ¿viste? Se recalentaba, se había hinchado, y me dijo, esto no sé cómo no te explotó la pantalla, porque obviamente hace una presión. Bueno, eso que me pudo haber generado hasta un accidente, y ha pasado, digo, se incendia el teléfono, se prende fuego. Pasó hace 1 año y medio con un monopatín eléctrico que se incendió un departamento. Claro, bueno, después te doy un ejemplo más básico de todos, ¿no? Por ejemplo, los bebés que usan mamaderas, las tetinas que utilizan los bebés para las mamaderas, las ensayamos en el centro de plásticos. Claro. ¿Entendés? Entonces vos tenés garantizado de que no tiene componentes tóxicos para un bebé, que no tiene ningún tipo de defensa en absoluto. Pero lo mismo pasa, claro, con, por ejemplo, vos te querés subir un ascensor, y en el centro de mecánica se hacen ensayos de seguridad en ascensores que, bueno, se hacen en nuestro país y se hacen en otros países, no somos los únicos INTIs que hay, ¿no? Claro. Entonces, en el centro de mecánica se ensayan los dispositivos de seguridad, también tenés el centro de caucho, el centro de cementos, por ejemplo, de construcciones, que analiza la capacidad de resistencia a la compresión, la capacidad de torsión, bueno, que tiene una pieza de hormigón armado que después va a construir un edificio de 10, 15 pisos o lo que sea. Entonces, es realmente preocupante, con independencia de que a nosotros también, por supuesto, nos importa, y obviamente cualquier trabajador te lo va a plantear, que está en juego nuestro puesto de trabajo, el sostén de nuestras familias y demás. Dejemos de lado por un momento este tema. Se está poniendo en riesgo a la sociedad en su conjunto, a la población. Y entonces lo que está pasando con el fentanilo es una muestra cabal de que necesitamos organismos de regulación completamente imparciales, porque este es otro problema que hay que traer acá a la charla, porque el gobierno dice, bueno, finalmente empresas privadas también lo pueden hacer. Bueno, pero empresas privadas, nosotros sabemos que pueden tener prestigio técnico y demás, pero el concepto de imparcialidad no lo tienen, porque bueno, lógicamente pueden favorecer a empresas amigas, industrias, etcétera, que bueno, miran para otro lado en determinados controles para abaratar la producción.
Entonces todo eso está en juego en relación a la disolución del INTI y del INTA, ¿no? Y además tenemos ejemplos de sobra, el INTA, por ejemplo, que ha aportado, digamos, un tipo de semilla, ¿no es cierto?, que hoy es usufructuado por las grandes empresas hojeras, que es resistente a todo, ¿no es cierto? Son las super semillas del INTA y han sido desarrollos que han, bueno, llevado incluso años Sí, claro, el trigo que es mundialmente conocida, bueno, ni hablar del desarrollo en soja. Y hay que decir, Daniel, también que tanto el INTI como el INTA venden servicios, ¿no? Digo, no, no es que es una canilla donde el Estado pone plata, sino que al mismo tiempo también ustedes venden servicios como instituto a empresas que, digamos, pagan por tener ese tipo de controles, en definitiva. Absolutamente. Mira, nosotros tenemos un cálculo en esta época de vacas flacas, si se quiere, de recesión industrial y demás, que incluso es un cálculo que lo tiene el propio ministro de Economía, que el INTI produce el 35% del presupuesto que gasta, a partir de los aranceles de los diferentes desarrollos y servicios que piden las empresas, que son aranceles que, aclaro que no los fijamos nosotros, los fija el Tesoro Nacional. Claro. ¿Me explico? Bueno, todo ese dinero, a partir de estos decretos, se los quiere quedar el Ministerio de Economía. Los dineros que genera el INTI, los que genera el INTA, bueno, y todos los organismos, ¿no? De hecho, uno de los puntos del decreto dice que se quedan con todo, con los terrenos, con las tierras, absolutamente con todo. Entonces, bueno, ahogan a estos institutos que tienen prestigio enorme. Y finalmente se trata también de un problema de caja, ¿no? De manejar ese dinero en función de intereses que pues ya sabemos que tienen que ver con la bicicleta financiera y todo lo demás, que es la matriz de este gobierno. Tal cual. Así que bueno, estamos en esta lucha y bueno, veremos ahora el jueves cómo sigue el próximo capítulo. Y todo en un contexto de falta de presupuesto nacional, en donde ni siquiera tenemos como ciudadanos el control de, bueno, efectivamente, qué es lo que se destina a cada organismo y demás, sino a absoluta discrecionalidad. Daniel, te agradecemos mucho este rato de charla, la verdad que es interesante conocer el laburo que hacen, pero además también acompañarlos en este momento de lucha, y te dejamos para el final un minutito final, una reflexión de tu parte, casi desde las tripas, ¿viste? Eso que a veces tenemos. ¿Cómo la ves acá en adelante? ¿Qué te pasa cuando tienen una jornada como la de hoy, se viene el jueves, y hay tanto en juego en estos tiempos en Argentina? ¿Qué sensación tenés vos y por supuesto también tus compañeras y compañeros? Mira, yo la verdad que convoco a toda la población a que nos acompañe. Estamos muy conmovidos, te digo, por el nivel de compromiso, de entrega, de ganas de cambiar esta situación que hay de todos los laburantes. Tenemos una necesidad de juntarnos todos y terminar con esta experiencia que entendemos que no va a durar para siempre. Y en la medida que todos los trabajadores estemos unidos en un planteo común, creo que esto dura poco, ¿eh? No hay ninguna chance. Te digo, nos hemos juntado, nos llaman, por ejemplo, del Garrahan, estuve en una asamblea la semana pasada, y los ves cansados, preocupados, pero con unas ganas de pelear que no se puede creer, y eso nos pasa a nosotros. O sea, estamos contagiados con esa impronta. Hoy estuvieron los jubilados del miércoles y te digo, estalló el comedor del INTI de aplausos y de abrazos, porque realmente están mostrando por dónde viene la cosa, ¿me entendés? Entonces, bueno, el jueves tenemos un desafío en el Senado, mañana los jubilados tienen un gran desafío también en Cámara de Diputados, pero bueno, habrá que seguir peleándola porque nada, entendemos que el gobierno quiere ir por todo y nosotros en un punto nos plantamos para enfrentarlo, ¿no? Hasta que logremos nuestras reivindicaciones. No puede ser. Lo que está sucediendo prácticamente es la liquidación del patrimonio nacional en todos los sentidos, ¿no? Así que bueno, nada, por un lado es una situación muy compleja, pero te digo que si puedo contagiarte el entusiasmo que hubo hoy en esta conferencia de prensa, me doy por hecho, porque es increíble digamos las ganas que hay de pelear a esta situación. Así que bueno, esa es mi reflexión. Espectacular, coincidimos, nos llegan, como se dice ahora, las vibras,
las recepcionamos positivamente y te lo devolvemos en forma de saludo y de micrófono abierto para cuando se dé la oportunidad y cuando lo necesiten. Bueno, muchas gracias y un abrazo. Lo Buenas mismo para noches. vos. Daniel Luna hablaba con nosotros, técnico del INTI, de la Asamblea Multisectorial de Trabajadores. Tuvieron una conferencia de prensa hoy con una cantidad enorme de organismos que los acompañaron para denunciar el atropello permanente a la historia de patrimonio nacional que está siendo asediado y atacado por este gobierno. El jueves una parada importante en el Senado y una historia que se empieza a acelerar fuertemente con la unificación de cantidad de luchas sectoriales que empiezan a tener un cauce mucho más potente toda vez que se unen y no son aislados y cada uno haciendo lo que puede, ¿no? 9:52 en la noche. Teatro, danza, música, cine, series, libros y canciones. Panorama cultural en Informe de Pájaros. Nueve 9:53 en la noche y vamos a tomarnos ahí, como el separador decía, un panorama cultural, un momento de recreo, ¿no? Expliquemos un poquito, no lo hicimos la semana pasada porque no tuvimos tiempo, se nos fue de las manos lo que teníamos preparado y nos quedaron cuestiones afuera que hoy sí vamos a tratar de meter, que tienen que ver con la historia, con la cultura y también con actividades en ese sentido que hay por estas horas. Pero nuestro programa tiene un título. Así es. Y ese título responde a un poema, concretamente. Y a un poeta, un gran poeta. Hamlet Lima Quintana. ¿Querés escucharlo, Guille? Ahí lo ponemos, lo compartimos como audio. Informe de Pájaros, el poema de Hamlet Lima Quintana en la propia voz del autor. La ardiente poesía de los mitos solares nació en la madrugada del hombre sobre el mundo, porque nosotros abrimos la garganta y fuimos desgranando la mañana, alzando al mediodía en sucesivos cantos de júbilo creciente. Cuando cesó nuestro gorjeo, el sol se fue a dormir y en su reemplazo el hombre comenzó a cantar como nosotros. Yo puedo recurrir al hombre justo para comer el pan en el hueco de su mano. Puedo sentirme hermano de los pueblos que cantan, y con su canto la muerte se retira como un fantasma gris que muestra las entrañas y va herido de vida. Yo puedo dar origen a la danza, la sangre portentosa en el avance, poeta por asombro cotidiano, anunciador del día de mañana. Y puedo, además, cantar la gloria que el hombre trae inserta en el costado, cantar en su homenaje la iniciación del sueño de esta revolución de pájaros. Informe de Pájaros. Alas abiertas sobre la política, la economía y la cultura. Casi las 10 de la noche en toda la República Argentina y esta jornada, que tuvo un clima espantoso y demás, cierra con una vigilia frente a la Casa de Gobierno por el tema de la emergencia en discapacidad. Una movida muy grande, muy grande. ¿Se acuerdan la semana pasada que compartíamos ese fragmento del video de Ian Moche, este chico del espectro autista, 12 años, que se plantó frente al presidente con una altura, con una solvencia conmovedora para pedirle que baje el tuit ofensivo en donde indirectamente se lo mencionaba, ¿no? En realidad lo que hacía el tuit, que todavía está allí colgado en la
Que se negó a bajarlo. Que se negó a bajarlo. El interminable fárrago de posteos que tiene el presidente iba en contra de Paulino Rodríguez, que lo había entrevistado a Ian Moche, qué sé yo. Bueno, hay una causa judicial, están laburando el abogado, lo contábamos acá días pasados, Andrés Gil Domínguez, en representación de la familia, y ayer el juez Ricardo Recondo le dio la razón al presidente, entendiendo que puede tuitear como ciudadano. Todo en interpretación muy compleja, ¿no? Si un presidente es presidente con horario, o si es presidente a las 24 horas, y todo lo que hace es imputable a su calidad de presidente. Claro, si trabaja 8 horas, entonces después de las 8 horas puede decir barbaridades. Puede hacer, decir o hacer cualquier cosa, por ejemplo, una criptoestafa. Claro. ¿Quién no se manda una criptoestafa un viernes a la noche? Que eran las 10 de la noche, ya no recuerdo. Pero el día de los enamorados, ¿viste? ¿Por qué conviene estar enamorado? Para estar ocupado ese día y no mandarse alguna como las de Milei. Bueno, ese es el punto que por supuesto ahora va a volver a ser apelado, la cosa continúa, pero para contarlo en términos inclusive sonoros y de imagen de esta vigilia que hay en torno a la ley de discapacidad que el gobierno veta y que se está pidiendo que ese veto obviamente se caiga y se sostenga una política de inclusión y de sostener determinados derechos. Hay una campaña en redes muy fuerte en donde, por ejemplo, Gustavo Santaolalla, el músico, el cantante y autor argentino de extensísima y muy reconocida trayectoria, así mencionaba también su adhesión a esta causa en la vigilia que en este momento, más allá del clima muy feo que hay en la ciudad, está teniendo lugar allí en la Plaza de Mayo. Hola, aquí Gustavo Santaolalla. No veten la discapacidad. 19 de agosto, vigilia en Plaza de Mayo. Al otro día, miércoles 20 de agosto, movilizarnos en Plaza Congreso para reclamarles a los diputados que rechacen el veto presidencial contra la ley de emergencia en discapacidad. No nos dejen solos. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre vacío y solo sin. Casi las 10 de la noche, segundos nada más, para llegar al meridiano, la mitad exacta de este informe de pájaros, capítulo 2. Capítulo 2. Llegamos al segundo, Solana. Por supuesto. Acá estamos. Che, tenemos micrófono vacío hoy, Ya tuvimos una ausencia. Sí. Se la estamos facturando al compañero, camarada, amigo Jorge Kreines. Estaba frío y con mucha lluvia. Así que abrazo para Jorge Kreines, que seguramente el martes que viene, o presencial o telefónicamente, lo tendremos otra vez acá. Bueno, nos queda todavía mucho recorrido aquí en Radio Con Aguante. Préndanse a la transmisión, compartan los contenidos, síganos en @Informe de Pájaros, sigan a la radio también en @Radio Con Aguante. Y nosotros a las 10 de la noche en punto hacemos una breve tanda y seguimos hasta las 11 aquí, como cada martes, en este segundo Informe de Pájaros. Comienzo de espacio publicitario. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente.
Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Cadero promueve la erradicación de las violencias en línea o digital en todas sus formas. La violencia digital contra mujeres y niñas o jóvenes es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología, de la información y de las comunicaciones por Internet y medios electrónicos. La violencia en línea puede incluir ciberacoso. Consiste en el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes. Sexting, en el envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria. O el doxing, la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima. Digamos no a cualquier forma de violencia. Comunícate al 144 durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional. Este es un mensaje de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Estábamos haciendo la película, el comentario era: ¿quién va a querer ver una película de piqueteros? manejamos la idea esta de poder hacer un cine que surge de las luchas. Ahí viene la leyenda del cine piquetero. O sea, no mostrar al piquetero como un violento, sino como una persona que acorralada se organiza y empieza, digamos, a tratar de encontrarle una vuelta a su dramática situación. Porque la cámara era una herramienta. Y entonces hay unas filmaciones ahí muy movidas, muy rápidas, de reencuadrar todo el tiempo, buscando eso que estaba dando la realidad. Lo importante acá es qué historias estamos contando, desde qué punto de vista y con qué intencionalidad política. Fue como un sonido que venía de todos lados, de las cacerolas, los aplausos, y sentía que había gente en la calle. Salí. Y uno de los colegas me dijo: ponete limón porque va a haber gases para rato. Y creemos que el cambio se venía. Una etapa de ebullición y de libertad maravillosa. El valor documental que tiene esas películas. Y que tal vez ni nosotros mismos tenemos absoluta conciencia de hasta dónde llegaron esas producciones, ¿no? Nos puso en otro lugar en relación a lo que uno puede o no lograr en la lucha por la disputa, por la hegemonía. Si tiene algún mérito el cine piquetero en sí mismo, es justamente haber puesto de nuevo la política en el centro de la reflexión cinematográfica. Estamos viendo ahí es el tráiler de Elogio de la Rebelión, una de las películas que forma parte de la presentación de la 16ª muestra de cine documental, DOCA, el Festival DOCA, que comienza hoy en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, y después tendrá una versión del 28 al 31 de este mes en la provincia de Tucumán, la 16ª muestra de cine documental de la Asociación de Documentalistas de la Argentina. Veíamos Elogio de la Rebelión, una película que tiene un par de años, que va a ser parte también de la presentación de DOCA, que tiene foco muy, muy puesto en, desde el nombre que este año tiene en particular, que es Encendiendo la Mecha, en conflictos sociales,
está la mirada sobre Palestina, sobre los feminismos. Bueno, la verdad que el cine documental argentino tiene una riqueza extraordinaria, ¿no? Y ha marcado también formas de narrar nuestra propia historia. Y acá veíamos un laburo excepcional de Fernando Kretschmar, director de Encendiendo la Rebelión de hace un par de años, ¿no? Sobre ese comienzo de las luchas piqueteras allá por los años 90. Claro, y además que son documentales que toman vigor en el contexto en el que estamos y cómo el cine, el arte y la cultura en la Argentina están siendo brutalmente atacados. Y están siendo brutalmente atacados porque el arte y el cine y los documentales tienen la capacidad de poder narrar con mucha certeza, precisión, pero además con belleza, los acontecimientos principales de nuestra historia y también esas resistencias que nos han permitido poder avanzar en momentos tan tremendos como los comentados en este documental. Bueno, va a haber mesas de debate, va a haber presentación de películas. Este doca viene en un momento además muy, muy oportuno para pensar sobre el cine argentino también, ¿no? En momentos en donde hay un ataque muy grande a la cultura. Y decíamos, ¿no?, en el tráiler de esta película de Elogio de la Rebelión de Fernando Kretschmar, que estamos también ante un momento en donde nos tenemos que preguntar cómo contar lo que nos está pasando. Y está justamente del otro lado Fernando para charlar un ratito con nosotros, que es, además de director de cine con una extensísima trayectoria, tenemos apuntado aquí su Diablo, Familia y Propiedad del año 1998, una película que cuenta la historia de la noche del apagón, de la semana del apagón en lo que se conoce como el Ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy. Bueno, de ahí en adelante cantidad de laburo sobre nuestra historia, sobre la Argentina en formato documental. Es psicólogo, estudió en la Universidad de Rosario y está ahora del otro lado, decía, como uno de los referentes de esta muestra de DOCA, la 16ª, que está teniendo lugar desde hoy en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, y también tendrá, como decíamos hace un instante, su versión en la provincia de Tucumán. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Solana López y Pablo Marcau, te saludamos aquí de este lado. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bien, bien, che. Recién saliendo de la jornada inaugural de la muestra DOCA con un homenaje al padre de todos nosotros, que es Fernando Birri, el primer documentalista social que estalló allá por el 58 desde Santa Fe para todo el país y que, bueno, hoy día es la gran referencia que tenemos como el que inició toda esta movida, ¿no? Y desde DOCA, que somos documentalistas de Argentina, bueno, representamos un poco la continuidad, ¿no?, de toda esa historia inaugurada por Fernando. Fernando y sus 100 años y su laburo, su trayectoria. Fernando, ayúdanos también como cronista en la jornada de apertura del festival a darle la significación que tiene en este contexto en particular, en este año en particular, la tarea que están haciendo. Bueno, buenísimo porque apuntás justo a la idea general de la muestra, ¿no? Cuyo título es Encendiendo la Mecha, ¿no? Su título, su lema, digamos, ¿no? Porque tiene que ver un poco con esta función del cine documental como abreojos, ¿no? En un momento donde está tan cuestionado o tan disputada, ¿no?, la verdad, la normalidad, ¿no?, donde se están rompiendo todos los parámetros hacia la derecha o hacia la ultraderecha. Creemos que el cine documental tiene esa función, ¿no?, de encender la mecha, y por eso, bueno, en nuestra película Elogio de la Rebelión hablamos un poco de eso, ¿no?, con cómo construimos en los 90 el cine documental a partir, digamos, de ligarnos a las luchas populares que se opusieron a ese neoliberalismo, ¿no?, tan salvaje que expresó el gobierno de Menem y posteriormente el de la Rúa, ¿no? Así que en ese sentido, la muestra tiene toda una coherencia, ¿no? Porque además de esta película que dirigimos nosotros, de Elogio de la Rebelión, cine y contrainformación en las luchas populares, va a estar también Norma También, que es la vida y la historia de Norma Plata, lo es un ícono, ¿no?, de aquellas luchas. Y lo interesante, que un poco siguiendo con esto del legado
Fernando Birri. En los debates va a participar gente que actualmente, jóvenes, que están iniciando también toda una militancia y un videoactivismo en cine documental, ¿no? Y va a estar, por ejemplo, la gente de Mapa de la Policía, que fue la que permitió esclarecer quién fue el que intentó asesinar al compañero Pablo Grillo. Así que, bueno, van a estar los compañeros de CIPREVA que están peleando contra la precarización en el mundo del periodismo. Bueno, van a haber muchos compañeros de las nuevas generaciones, ¿no? Así que un poco la idea de esta muestra es este cruce generacional y esta reivindicación del documental como herramienta para la resistencia y para la lucha política, ¿no? Está buenísimo lo que nos contabas, porque pensábamos también no solo el cruce generacional, sino también el cruce de tempos, ¿no? Desde lo profundo, lo estructural, hasta la urgencia del momento. Digo, el Mapa de la Policía está pasando en este momento. Digo, va lamentablemente a pasar mañana y cada miércoles se repite. Y había pasado, bueno, en ese 12 de marzo con Pablo Grillo, que pelea todavía por su salud y por su vida. Y te quería preguntar también, y mencionabas a las jóvenes generaciones, ¿qué pasa con las pibas y los pibes que hoy tienen una apropiación de la imagen, del sentido, con un vértigo y con un dinamismo, ¿viste?, impuesto por las redes, por lo instantáneo? ¿Qué pasa con el laburo del documental? ¿Cómo ves ese cruce también allí? Bueno, creo que hay una gran pelea por el tema de la construcción de subjetividad, ¿no? Fíjate que en general, me acuerdo de una reflexión de Ricardo Pigli, el director, que decía: cuando surge el cine, desapareció la novela como modo de narración dominante, ¿no? Y cuando surgió la televisión, le pasó lo mismo al cine. Y recién ahí, la novela, cuando lo reemplazó el cine, avanzó hacia cuestiones tan experimentales como Joyce o como Kafka, o en el caso del cine, avanzó hacia cosas como Bergman, Fellini, o cuestiones que tenían, digamos, una búsqueda de mayor espesor artístico, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto que decís vos del documental, a tener que ver con la lucha de clases y la disputa por la verdad, por la normalidad, por la visión de la realidad, que te quieren hacer parecer como natural cuando en general en estos países es bastante despiadada, ¿no? Esa es una disputa, una batalla cultural, como la llamó en su momento Fidel y como ahora la han retomado estos neofascistas que nos gobiernan, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, es un poco hacerse cargo, ¿no?, de esa disputa y, bueno, tratar de generar, digamos, narraciones lo suficientemente profundas como para evitar la superficialidad que dan los medios empresariales, que tienen obviamente un interés claro de mostrar la verdad desde su punto de vista de clase, ¿no? Y en estas situaciones también se mezcla, como toda nuestra práctica todo el tiempo, vamos, digamos, de cuestiones que nos permiten ese tiempo, que te permite generar un espesor narrativo, como te decía, a cuestiones que tienen que ver con dar respuestas mucho más urgentes, ¿no? Hoy cualquiera tiene un celular, cualquiera tiene acceso a redes sociales, pero no nos olvidemos que todas estas plataformas de las redes y qué sé yo, están en manos de menos del 1 por 100.000 de la población, que son un poco los dueños de todo, ¿no? Y en ese sentido tienen clarísimos intereses en cómo quieren que sea la subjetividad de la gente. Por eso es una gran posibilidad la tecnología, pero también es una trampa, ¿no?, que nos genera a veces toda una cuestión de vértigo, de presente permanente, de ilusión de participación a partir de la virtualidad. Bueno, todo ese tipo de cuestiones hay que tratar de problematizarlas y, bueno, tratar de generar un consumo crítico de todas estas posibilidades, ¿no? Fernando, Solana te habla, ¿qué tal? Buenas noches. Pensaba, a partir de lo que narrabas, la importancia del cine documental en un momento de tanta vorágine. Bueno, los tiempos no solamente corren en términos de la virtualidad y de este aquí ahora que vive las nuevas generaciones, sino también las vorágines que intentan imponer las políticas de derecha en los avances de cambios estructurales de nuestra política, del Estado. Y en esa vorágine
el poder registrar y concentrar sobre aquellos elementos fundamentales emergentes y síntesis, ¿no? Que es la labor y este aporte a la construcción de subjetividad que hace el cine documental. Sí, en general te digo, lo que nosotros mostramos ahí en Elogio de la Rebelión, tomando los 90, que es interesante, te decía, por esto de lo conceptual de la muestra, una situación muy parecida a la del 94, ¿no? Donde mucha gente está muy desilusionada y piensa que el triunfo de la derecha es algo casi definitivo, que vienen como con la fusta bajo el brazo, como se dice. Creo que, bueno, en ese sentido es un movimiento, digamos, que en su momento creció pegándose a aquellos que lucharon, que empezaron a luchar, ¿no? Y puso las cámaras en un lugar distinto, justamente como lo están poniendo estos chicos de mapa de la policía, o sea, frente de la policía y no atrás de la policía. Y es por supuesto la actitud del periodista o del cineasta profesional que responde a los intereses de la empresa para la que la trabaja, consciente o inconscientemente, aceptándolo o no aceptándolo, pero esa es su situación. Entonces, poner la cámara en otro lugar, o sea, en el punto de vista del oprimido que está luchando por cambiar las cosas, tal vez es el aporte que da el movimiento de cine documental en nuestro país, ¿no? Tratar de mostrar lo que se quiere invisibilizar, que es justamente la lucha de clases, ¿no? Que es justamente los oprimidos, que es justamente la opresión y que es justamente que todas estas cosas que pasan no suceden porque hay una cosa natural que se llama mercado, sino que atrás del mercado hay intereses muy claros desde el ángulo material que se traslucen en el ángulo simbólico y artístico, ¿no? Por eso la pelea desde el documental tiene también esa importancia, ¿no? Estamos charlando con Fernando Kirchmar, es director de cine, es el director de Elogio de la Rebelión. No quiero mencionar a todas las películas para no dejar afuera ninguna. Vos mencionabas a Norma, dirigida por Nati Vinelli, Alejandra Guzzo, Resistencia. Bueno, contanos también, la de ustedes va a estar el jueves a las 7 de la tarde en el Cine Gomont, ¿no, Fernando? En el Cine Gomont, sí. Apúrense con las entradas porque va a ser la única función. Ahí en la web de DOCA las tienen, porque bueno, obviamente tiene una capacidad limitada y ya se están vendiendo bastante, así que si se pueden apurar en eso, las encuentran en DOCACine, docacine.ar/programación. Ahí está todo el detalle de la muestra, esta resistencia que tiene que ver con la resistencia a la dictadura militar de los exiliados en Italia y cómo se juntaron con aquellos que habían resistido al fascismo en su momento, ¿no? Y bueno, hay películas que hacen el foco en el genocidio en Palestina, hay una de ellas muy, muy interesante que tuve la oportunidad de ver ayer realmente, que se llama La Flor del Olivo, sí, que está realmente muy, muy interesante, porque mezcla, digamos, lo que es la revolución palestina con la revolución cubana, tiene realmente un encuentro muy interesante ahí. O sea, es que nos das el pie porque en un ratito vamos a hablar con el director, justamente. Así que, qué mejor. Mira, te agradecemos primero el rato de charla y segundo, que fuiste de alguna manera el anfitrión de Sergio Eguino, que es el director, y en un rato va a conversar con nosotros. Bueno, es tremenda película, no sabes lo buena que está, ¿eh? Así que una suerte que puedan hablar con él y un orgullo de que esté en la muestra de DOCA. Buenísimo. Fernando, como siempre, agradecido del contacto. Ya después compartiremos la nota y nos seguimos en las redes y ponemos desde nuestro lugar también, que es un programa nuevo, a disposición los micrófonos para cada vez que sea necesario conversar y agradecerte, por supuesto, el aporte, el pensamiento, la mirada y la cámara donde tiene que estar, ¿no? Que es donde la necesitamos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, suerte con este nuevo emprendimiento y bueno, espero que manden los links, así los movemos entre los compañeros. Dale, te mandamos un abrazo grande, Fer, gracias. Un abrazo. Fernando Kirchmar, director de, entre otras muchas películas, Elogio de la Rebelión, que se va a emitir en el marco del 16º Festival DOCA, la muestra documental, el jueves en el Cine Gomont. Hay una cantidad de películas enormes ahí, las vamos a compartir en las redes, en @informe de pájaros, para que vean y que puedan meterse a ir también al cine a pensar
cómo también desde ese lugar de resistencia bancar el momento que estamos viviendo con una mirada distinta, con una mirada diferente y necesaria al mismo tiempo, ¿no? Fíjate, Solana, que ni le preguntamos por la película de Francella. No, que eso da... Es todo un mérito y simplemente lo menciono para autoelogiarnos, así como elogiamos la rebelión, elogiamos no meternos en esos territorios, al menos hoy. En todo caso haremos alguna visita a ese... Alguna crítica feminista también que estuvo dando vueltas, que me parece interesante. Sobre... Yo, la verdad que no la vi la película, pero... Sobre la historia de Francella, ¿no? También. Sobre la historia de Francella con un cine... no solamente muy cercano a cuestiones, digamos, propias de lo que venía arrastrando la Argentina de la dictadura, sino también a cosificaciones de las mujeres. Bueno, ¿te armás informecito para el martes Por que viene? supuesto. Total, no hace falta ver la película. Mira, te cuento un dato, no sé si lo viste vos que estás del otro lado, escuchándonos, viéndonos. El propio titular del Inca, que es un economista, un hombre muy, muy metido en el cine claramente, que se llama Carlos Pirovano, lo entrevistaron y dijo que no vio la película de Francella, que en realidad vio TikTok, muchos TikTok, y que con eso prácticamente ya vio la película. Un dato que se conoció hoy en la tarde, cito una de las fuentes, Emanuel Respighi, periodista de Página 12, que sigue temas de cultura y de espectáculos, publicó el documento en el cual se muestra claramente el aporte de 150 millones de pesos que tuvo el gobierno en la ciudad, la película de Francella, como tuvieron tantas otras, ¿no? Hay que decirlo. Digo, esto también para saltar por encima del debate mal planteado desde el gobierno y sus amigos sobre que no hay Estado que participa en esto. Sí, hubo un Estado que participa, y si me pedís una opinión, yo creo que tiene que haber un financiamiento también para estas películas medio basura en algún punto, pero no puede dejar de pasar que haya financiamiento para todo el resto de las películas. Claramente, bueno, seguramente lo podremos ir profundizando, pero la aparición de esta película va de la mano de un montón de otras acciones y situaciones en el mundo del arte y la cultura que pretende generar una contracultura a la construcción histórica del movimiento cultural más comprometido de nuestro país. 10 de la noche, 24 minutos. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. Y vamos a viajar a la provincia de Córdoba ahora, Solana. Te voy a hacer una invitación a tus pagos. Pero a tus pagos, pago, en este caso, a tu pago chico. Ah, Río Cuarto. A Río Cuarto. Ah. Laura Soldano es la segunda candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza. No sé si tenés el gusto. No tengo el gusto, pero sí conozco. ¿Sabés quién es? Sí, por supuesto. Bueno, ¿querés que la presentamos? Bueno. Aquellas amigas cordobesas y amigos cordobeses que no saben a quién votar el 26 de octubre, bueno, te la presentamos, fíjate. Después sacamos las conclusiones. ¿Qué es? Enseñarle a las personas cómo es todo, ¿no? Esa es la batalla. Claro. Que no haya nadie en Córdoba, ni una persona que no banque el Jao. Y mira, por lo menos... 9 de 10 que van por lo no menos, faltan muchos. ¿Cuántos faltan? ¿Cómo salimos en la presidencia? Y No faltan muchos. hoy en día, de 10 personas que hay en Córdoba, 7,5 votaron a Milei. Bueno. Entonces ya partís de una buena base, digamos. Exactamente. Pero es importante determinar ese objetivo, ¿no? Para que uno sepa por qué está yendo a votar, Sí, para qué. tenemos que llenar de personas puras, como dicen, como se dice, ¿no? Como decimos nosotros. Porque, ¿qué es puro? Que realmente defiendas las ideas de Javier Milei. Bien. Defiendas. Si él dice blanco, es blanco. Vas Si a dice votar. verde, es verde. Si dice vamos por allá, vamos por allá. Eso, confiar en el plan y que no se te
Se suba al pony. Se suba al pony, viste que empezás. Que no entre uno que diga, bueno, sí, pero me parece que este proyecto, no sé, es acompañarlo. No me cierra. Cucarruel, votá lo que te dice Jao. Ya. Nada más. La política y la economía, en vuelo rasante. El nido del debate se agita en Informe de Pájaros. Laura Soldana, ahí la conocemos, candidata a diputada nacional. Qué mal que nos hace quedar a los riocuartenses. No te hagas cargo, yo te pido por favor salir de ahí, no te hagas cargo de lo que no te corresponde. Citamos la fuente como corresponde, perdón la reiterancia del concepto. El streaming se llama Melena, eran todos chicos libertarios. Que invitan a no pensar. Que invitan a no pensar. ¿Se puede invitar a no pensar? Sí, ahí lo tenés. Bueno, es parte de las noticias de estos días. Lo pongo en contexto. A ver, el turco Claudio García, candidato a diputada nacional. Karen Reichardt, una presentadora de programas de perritos y animales en la televisión pública y ex modelo de la revista Playboy y qué sé yo, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Virginia Gallardo, panelista y también exnovia Ricardo Ford, qué sé yo, candidata a diputada nacional por Corrientes. Y así. Hablamos con Fernando Kirchner hace un ratito de la década de los 90, ¿no? Y alguno comparaba en este punto, bueno, Menem también tuvo en su momento la farandulización de la política con Reutemann, con Palito Ortega, con Scioli. Ni punto de comparación. No, bajó varios puntos de aquellas experiencias. Con todo respeto, digo, Reutemann fue un tipo que fue gobernador de la provincia de Santa Fe, que hizo una carrera política. Palito Ortega, idem, en Tucumán con sus grises, con sus oscuridades. Podríamos armar cantidad de programas. Reutemann ha fallecido, Palito sigue vivo. Scioli, bueno, ¿qué te explico la carrera política de Scioli, ¿no? De ser diputado nacional en 1997, hace 28 años. Secretario de Turismo, vicepresidente, 2 veces gobernador de la provincia, diputado nacional, embajador en Brasil y ahora va cambiando de gobierno y él sigue en los cargos, secretario de Deportes y Turismo con este gobierno. Digo, 28 años de actividad política ininterrumpida. Digo, aún en el caso de Scioli no tiene punto de comparación con esta gente a la que le cuesta elaborar, no te digo un discurso, una oración. Serios problemas con el idioma castellano. No sé si manejan otro idioma, pero el castellano, dificultades enormes. Y después una elaboración mínima de una idea. Que para el proyecto que tienen de colonización, ¿para qué el castellano? Y me olvidaba el otro, ¿no? Que Tronco. No sé si lo vieron a Tronco. Había un video de Tronco, pero no quisimos sobreabundar. Búsquenlo en las redes. Ya con este Soldano medio que alcanzaba. Vamos a tener alguna grajea ahí en dosis muy homeopáticas de este tipo de realidades un poco distópicas, pero que forman parte también de la agenda política, como para compartir cada semana un poquitito de esto muy medido, para que no nos haga mal tampoco, ¿no? Pero y es que Milei, si quiere cerrar el Congreso, bueno, esos son los candidatos que propone. Básicamente lo está cerrando con los nombres que ponen para las listas. Así es. Así que bueno, ahí está casi la definición planteada y el último personaje de este troupe de famosos, el hijo de Jorge Porcel, también candidato a diputada nacional, ya no por La Libertad Avanza, por otro espacio, y Sergio Figliuolo, que es el socio de Alejandro Fantino en su streaming, en su canal Neura, que es candidato en la provincia de Buenos Aires y probablemente entre como diputado nacional, un señor que se pone termos en la cabeza y pide, como decían en este fragmento que compartíamos, que hay que votar todo lo que manden sin pensar absolutamente nada. Bueno, panorama de la política, si tenemos tiempo en un ratito, hacemos otro repaso de cómo queda la política seria también, un poquito del mapa de los cierres en distintas provincias, que es complejo de entender porque hay armados de todo tipo, para que te des una idea. Fuerza Patria va como tal en 14 provincias, pero no todos los nombres tienen, no en todas las provincias tienen el mismo nombre. Y después hay expresiones unitarias, como en la ciudad de Buenos Aires, el Partido Comunista yendo, después de 30 años, con la lista 12, con la típica y la clásica lista
del Partido Comunista en un momento en donde las alianzas y las confluencias políticas tienen la dificultad de los tiempos también, ¿no? De los tiempos que vivimos, de mucha fragmentación, bueno, con las características de cada distrito se ha ido conformando este mapa para las elecciones. Por eso digo, si llegamos antes de las 11 vamos a repasar esto también, y si no va a ser también tema de los siguientes capítulos de Informe de Pájaros. 10:30 de la noche en esta nublada, lluviosa y muy complicada en términos climáticos noche en el área metropolitana de Buenos Aires. Si estás en vivo y si estás en otro momento, sabe que un día como hoy, un martes a la noche, nosotros dijimos a las 10:30 que todavía nos queda media hora por delante de este Informe de Pájaros, capítulo 2. No hay nada más actual que el sonido de los tiempos en Informe de Pájaros. y 10:33 en la noche de la República Argentina y de parte de América Latina. En otros países mantienen la hora nuestra, ¿no? Uruguay tiene nuestra hora, Paraguay creo que tiene más o menos nuestra hora, Bolivia tiene alguna diferencia y Chile creo que tiene alguna diferencia también. ¿Hay alguna idea de retomar a la Argentina el cambio horario a propósito de el cambio de estaciones para ahorrar energía? Pero en este país que está todo dado vuelta y patas para arriba, no sé cuánto va a prosperar esa iniciativa esta vez, que ya ha ocurrido tantas veces, ¿no? Algo que sume más a la confusión. Algo que sume más a la confusión. Bueno, la semana pasada tuvimos un aniversario, una efeméride, que fueron los 51 años del fallecimiento de Raúl González Tuñón. Esto tuvo lugar el jueves 14 de agosto, y Solana López nos mete el universo de la poesía de Tuñón en esta noche. Así es. Tenemos para compartir el tráiler de una película que creo que todavía está en exhibición, salió este año, se llama Demanda contra el Olvido. Si te parece, lo compartimos y nos metemos en el universo poético de Raúl González Tuñón. Juancito caminador murió en lo lejano puerto, el prestidigitador poca cosa deja el muerto. Hablar de Raúl González Tuñón es de alguien que yo admiré mucho, quise mucho. Era muy tierno, era muy como con interés, es como que cuando te hablaba, te miraba, como que te estaba escuchando, no es como, viste, que muchas veces ahora hablas y el otro está pensando en otra cosa. No, era un tipo atento, escudriñaba con unos ojitos así. Lúcido, no sé, un perfil de un hombre muy batallador también. Voy a saber lidiar con que el Tuñón del que yo hablo es un Tuñón en parte, construido por mí. Porque al final todos, cuando hablamos de un poeta, lo que estamos haciendo es armar, levantar a un personaje poético más bien. Tuñón cuenta que Hernández... Volamos lejos para entender lo que pasa cerca. Informe de Pájaros.
González Tuñón, decíamos, 51 años de su partida, que fue un personaje fundamental en la expresión de dos torrentes en disputa en la historia de la literatura argentina. Esos torrentes en disputas era el Grupo Boedo y el Grupo Florida. Bueno, la Argentina siempre con algunos parteaguas. Y cuando no se usaba la palabra grieta todavía. Cuando no se usaba la palabra grieta. Pero si lo querés traer al presente, tal nos ayuda a explicar. Tal cual. Porque además, si recordamos quiénes eran los personajes de cada grupo, en el Grupo Boedo, el nombre lo indica, un barrio más popular, más obrero, lo teníamos a Roberto Art, y en un enfoque más realista, de más compromiso social. Y en el otro bando estaba nada más y nada menos que Borges, con el Grupo Florida, cuyo nombre tenía cierta pretensión o de pertenencia o de intención de pertenecer a ciertos grupos sociales, ¿no? Y en el caso del Grupo Florida expresaba un vanguardismo, cierta ruptura con las tradiciones literarias. Nuestro amigo Tuñón, como buen marxista y un conocedor de la dialéctica, dijo, ni una cosa ni la otra. Un poco acá, un poco allá, para estar con los dos grupos, pero en realidad construye una nueva creación. Y esa nueva creación tenía un poco de vanguardismo y un poco también bastante de compromiso social. Así es como surge un personaje que él construye, que es el de Juancito Caminador. Y Juancito Caminador es un alter ego de nuestro amigo Tuñón. Y Juancito Caminador desarrolla una poesía que traje hoy, que me parece bellísima, y además inaugura el uso de un lenguaje, justo que estábamos hablando de este mal uso del lenguaje. Bueno, Juancito Caminador, el personaje y alter ego de González Tuñón, nos hablaba así en Canción para Vagabundos. Salud a la cofradía, trotacalle y trotamundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la Santa Unión de sin ropas y sin tierras. Todo nos falta en la tierra, todos menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón del vagabundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos, si Dios quiere, nuestro camino sin Dios, que siempre se dice adiós y una sola vez se muere. ...22:40, la poesía nos lleva a otro viaje y volvemos también, y de alguna manera está conectado, al cine y al mundo del Festival DOCA, de la muestra DOCA del cine documental que se va a desarrollar desde hoy en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. En un ratito damos también los lugares de proyección de las películas, hasta el jueves que viene, y hasta el viernes, y después tendrá una presentación en la provincia de Tucumán. Este 22 de agosto a las 7 de la tarde se va a proyectar, lo mencionábamos hace un ratito con Fernando Krishmar en el Cine Gaumont, en la película La raíz del olivo, del director de origen boliviano. Tengo entendido que nació en Bolivia y me parece que está allí en Bolivia, y se trata de Sergio Eguino, que nos está escuchando y está conectado para dialogar con nosotros. Sergio,
Buenas noches, aquí Solana López y Pablo Marcau, te saludamos. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Mira, Gracias por el a ver, contacto, te cuento que yo soy cubano-boliviano. Yo nací en Cruces, en un pueblito de Cienfuegos, en Cuba. Y bueno, vine para acá porque mi papá es boliviano y hemos estado pimponeando toda la vida entre los dos países. Pero bueno, nací allá. Y ahora sí estoy viviendo en Bolivia. Estás en Ahora Bolivia en mismo este estoy en Bolivia. momento. Sí, estoy en Bolivia. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto. La verdad que esta posibilidad de conversar sobre el trabajo. Y te voy a contar algo. Hace un ratito hablábamos con Fernando Kirchmar, director de cine argentino y uno de los referentes del documentalismo. Y habló, pero maravillas de tu película, sin saber que íbamos a hablar con vos. Entonces le dijimos, mirá, te agradecemos también, no solo la charla, sino que nos hayas servido de anfitrión y de presentador de la siguiente nota que teníamos, que era justamente con vos. Así que contanos de qué va La Raíz del Olivo, que tiene que ver con algo que nos pasa en este momento, lo digo en términos presentes, y que nos duele, que es Palestina, ¿no, Sergio? Bueno, a ver, La Raíz del Olivo cuenta la historia de 5 personas palestinas que actualmente viven en Cuba y cómo el genocidio y la ocupación de Israel atraviesa sus vidas y sobre todo haciendo énfasis en cómo lo han vivido después del 7 de octubre del 2023. Y bueno, dentro de sus testimonios podemos ver además cómo Cuba los acoge y los apoya y bueno, y cómo han hecho Cuba su segundo hogar y cómo desde ahí militan por la libertad de Palestina. ¿Qué implica haber tomado un tema de tantísima actualidad, de tanto dolor y sufrimiento, que tiene menos de 2 años de desarrollo en esta etapa, pero al mismo tiempo una larga trayectoria, una larga historia de la lucha del pueblo palestino? ¿Cómo lo tomaste vos en términos de tu tarea como realizador? Bueno, a ver, qué bien que lo dices porque es verdad que mucha gente no lo tiene claro. Realmente el tema Palestina lleva más de 77 años, o sea, el genocidio y la ocupación de Israel sobre el pueblo palestino lleva más de 77 años. Hace 2 años es como que se ve más reflejado en redes sociales porque ya el genocidio ha escalado a otros niveles, ¿no? A ver, ¿cómo me afecta a mí personalmente? Nosotros, de hecho, digo nosotros porque mi equipo y yo llegamos al documental gracias a que Graciela Ramírez, directora de Resumen Latinoamericano en Cuba, nos contacta, que ya habíamos hecho varios documentales con ella, o sea, varios documentales, reportajes, otro tipo de materiales, y ella fue la que nos dijo, tenemos que hacer algo por Palestina. Y justo fue en un momento clave, fue un momento muy triste para nosotros porque tenemos un compañero en Resumen Latinoamericano, Basel Salem, que poco después del 7 de octubre había perdido alrededor de 300 familiares. Y bueno, resulta que decir 300 puede ser muy fácil, como ahora decir 60.000 mártires por el genocidio en Palestina. Pero realmente cada una de esas personas es una persona con sueños, con sentimientos, como cualquiera de nosotros. Y Basel, dentro de lo afectado que estaba, porque además dentro de estas 300 personas estaba su padre, nos pidió porque Graciela quería hacerle un homenaje al padre y demás, porque el padre además había sido militante por la causa palestina. Basel dijo que no, y eso nos impresionó mucho, dice, porque si no tendríamos que hacerle algo, o sea, algún homenaje a todos los mártires palestinos desde 1948. Así que no se iba a hacer nada por su padre. Dice, ya habrá un tiempo para llorar por los mártires, cuando Palestina sea libre. Hoy toca luchar. Y entonces es esa fuerza y esa esperanza por la libertad de Palestina la que un poco nos dictó el tono que tenía que tener el documental. Cuando Graciela nos llama, entonces decidimos a partir de Basel, tener a Basel lógicamente como base del documental, pero ir también a jóvenes y a otras personas que no solamente sean de Gaza, sino de otros lugares de Palestina y que ellos también se vean reflejados en el documental. Así es que llegamos a nuestros 5 protagonistas. Y lo que me queda, yo creo que es lo mucho que me han enseñado nuestros hermanos palestinos de lo que realmente es la lucha, de lo que realmente es la resistencia y de lo que es luchar desde cualquier trinchera por la libertad de Palestina. Es interesante la utilización de la palabra genocidio, del término, lo mencionaste en un par de oportunidades. Y hay que decir, permitime, entiendo, infiero que vas a compartir
hay que decir que no es una opinión, que no es una subjetividad, sino que hay una definición de la humanidad sobre la palabra en este momento y describe también la política del Estado de Israel para con el pueblo palestino, ¿no? Esa palabra que tiene que, por ejemplo, en la Argentina, la eventual presencia de Netanyahu, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, la posibilidad de ser detenido, justamente acusado por un tribunal penal internacional por genocidio, ¿no? Claro que sí, es que toda la narrativa alrededor de lo que está sucediendo en Palestina, toda la narrativa que nos han querido imponer, usa no genocidio y ocupación ni colonialismo. Utiliza la palabra conflicto, como si fuera un conflicto. Realmente es un ejército, el segundo ejército mejor armado del mundo, contra personas que luchan por su tierra con ondas. Niños que van con ondas y piedras contra tanques. O sea, realmente no estamos hablando de un conflicto, de una guerra, como dos bandos con iguales fuerzas enfrentados. No, estamos hablando de una masacre, de un genocidio. Estamos hablando de una ocupación forzada, de colonialismo, sin lugar a dudas. Es por eso que hago énfasis en la palabra genocidio, porque no podemos quitar la vista de ahí. No podemos caer en la retórica que nos intentan implantar los medios. No es un conflicto, no es una guerra, es un genocidio. Sergio, buenas noches. Solana te habla. Buenas noches, Solana. Bueno, en la Argentina conocemos bastante de esto que contás acerca de los intentos de querer tergiversar la historia con cambio de nombres, cuando también negaban el genocidio en nuestro país. Y cuando hablamos de Palestina, hablamos de un genocidio y un exterminio. Pero quería también destacar lo que aparece en tu documental, que es la esperanza y la solidaridad, algo que Palestina ha despertado en el mundo y en especial lo mencionás del pueblo cubano. Sí. Siempre digo lo siguiente. Otra de las motivaciones de hacer el documental y hacer énfasis en la esperanza y en la fortaleza y en la resistencia es que en redes sociales, como en la mayoría de los medios de comunicación hegemónicos, lo que estamos viendo constantemente es sufrimiento, dolor, y realmente olvidamos que estas personas que están ahí no están ahí porque pobrecitos. O sea, si seguimos esa retórica, si seguimos esa narrativa de que al final estas personas están sufriendo porque están sufriendo, podríamos llegar a decir, bueno, pero que se vayan de ahí, que no sé qué. No, esta gente está luchando por un ideal, está luchando por su tierra que les pertenece. No podemos dejar pasar esto, porque lo que le está pasando a Gaza hoy le podría estar pasando a cualquiera de nuestros países, porque impunemente están despojando a un pueblo de su tierra. Y de eso no lo podemos olvidar. O sea, no podemos ser ingenuos, ni siquiera al scrollear en redes sociales. Vemos en redes sociales, repito, muchísimo material que te da mucha lástima. Las cifras deshumanizan al punto que han llegado. Si no vemos los rostros de las personas, si no entendemos por qué no se van, por qué están arraigados a su tierra, por qué luchan por la libertad de Palestina, es fácil entonces dejarse llevar por la marea de las redes sociales y los medios hegemónicos. Hay que demostrar que es un pueblo que lucha, que tiene esperanza, que tiene fuerza y que resiste. Resiste hace más de 77 años y va a seguir resistiendo hasta que Palestina sea libre. Y así nos lo dejan en claro los testimoniantes del documental. Hablamos de desde los más jóvenes hasta los más viejos. Perdón, hablábamos de Watan, Omaina, Murid, Bailasán y Baset. 5 nombres. Basel. Sí, Basel. 5 nombres que son representativos de miles de historias de la resistencia, pero también de la esperanza, la que hablaba Solana y vos también analizabas, que están allí en la raíz del olvido. Nosotros queremos primero agradecerte este rato de charla. Segundo, bueno, repasar que va a proyectarse el 22 de agosto aquí en Buenos Aires en el marco de la muestra de DOCA, la 16ª muestra documental del cine aquí en la Argentina. No sé si vos estarás presente, si has venido a Buenos Aires, si vendrás. No, esta vez no voy a poder estar. Pero desde luego, la próxima no va a dejar de haber un encuentro personal también para saludarte, para agradecerte el laburo.
Y queremos cerrar la nota y la charla con justamente el tráiler de la película La raíz del olvido. Así que, Sergio... Del olivo, disculpa. La raíz del olivo, perdón. La raíz del olivo. Es importante olivo. porque el olivo en sí mismo significa mucho para los palestinos. O sea, el árbol y la raíz, que es muy difícil de exterminar, significa muchísimo para ellos. Por eso es símbolo de su resistencia. Exactamente. Bueno, con el tráiler de la película de La raíz del olivo te despedimos, te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo desde Buenos Aires hacia La Paz. No sé, ¿estás en La Paz en este momento? Sí, estoy en La Paz en este momento. Así que bueno, en contacto y gracias por el rato de charla. Muchas gracias a ustedes. Sergio Eguino, director de La Raíz del Olivo, que tiene esta presentación y la proyección en el marco del Festival DOCA, como decíamos, el viernes 22 de agosto. تعرف إنه لما أنا أقعد مع حالي ما بتذكر لما أنا كنت صغير، بتذكرش طفولتي، يمكن لأن الطفولة في مخيم لاجئين بتطولش. أكون قوية هو إني ما أستوعب إنه أخوي الصغير اللي عمره 5 سنين تعود على الأسلحة والعنف. لأجل جدي عمري 25 سنة وعشت 3 حروب وهاي هي الحياة الوحيدة اللي بعرفها. عمته وميمة ما قدرت تشوف فلسطين حرة، توفت صغيرة ما كان عندها أولاد، بس إنه تكون أم بيحمل معاني أكبر من هيك بكتير. بعد كل هذا الوقت لا زلت أحتفظ بنفسي في الرغبة في العودة وأحتفظ بالأمل بأن النصر قريب. إنه المسافة لفلسطين هي نفس المسافة للثورة. ولأنه ما في موت إذا في ذكرى، رح أعلمك تتذكر زي ما علموني أتذكر من ذكريات أشخاص تانيين. بتذكر إنه لازم أكون قوية زي شعبي وأرضي اللي رغم كل يلي صار ضل يفتحوا أزهار. البحر ما بيقدروا يدمروا، راح أرجع أشوف أصحابي ونرجع نبني وطننا فلسطين. El vuelo de la semana, en Informe de Pájaros. Y nos metemos en el tramo final de nuestro capítulo 2 con, por mi parte, un dato que se conoce en las últimas horas y tiene que ver con la pérdida del empleo público en la Argentina durante el gobierno de Javier Milei. Es un dato de la Universidad de Buenos Aires, del instituto, de un instituto de la UBA, ya te voy a dar exactamente el nombre, pero habla de 180.000 puestos de trabajo perdidos en el gobierno de Javier Milei. Simplemente en el sector público. Sumamos esto a datos que también hicieron difusión desde Cifra, el Instituto de Estudios Económicos de la CTA, sobre los 227.000 puestos de trabajo registrados, perdidos en el mismo periodo, desde el gobierno de Milei, 10 de diciembre de 23 a esta parte. Así que hablamos de un impacto muy fuerte, muy concreto, que no son números, ¿no? Como decíamos recién en la entrevista con Sergio a propósito de la situación del pueblo palestino, no son números, sino son historias, todas historias que se van multiplicando y sumando a este verdadero y que drama afectan que estamos viviendo. Doblemente, porque afectan no solamente la vida de estas personas que de golpe se encuentran sin trabajo en el contexto en el que nos encontramos, en donde no es que se quedan sin trabajo acá y consiguen trabajo allá, sino que evidentemente la pérdida de los puestos laborales se da en todos los planos de públicos y privados, sino que en detrimento del Estado, ¿no? De los servicios, de la atención, de esto que más temprano veníamos conversando, donde funciones principales desaparecen y las consecuencias son, como por ejemplo lo que hemos visto con el fentanilo, 100 muertes. Exactamente. Bueno, y la recomendación ya para el final tiene que ver con una actividad que va a tener lugar este próximo viernes también. Hacemos el recorrido por los 51 años del fallecimiento de Raúl González Tuñón y este viernes a las 7 de la tarde en Entre Ríos 1033. Así es la inauguración de la librería que lleva el nombre de González Tuñón,
que además va a contar con actividades artísticas, música, lectura de poesía, y que es una librería muy interesante en la oferta que tiene, porque son libros que no se encuentran en cualquier lugar, en especial de distintos pensadores y intelectuales marxistas, de la Argentina incluidos. La reapertura de la librería Raúl González Tuñón este viernes 22 de agosto a las 7 de la tarde, Entre Ríos 1039, corrijo, 1030 y 1033 es la puerta de al lado, 1039, poetas, amigos, música en vivo, bueno, mucho para compartir. Allí también en donde uno entiende que la poesía siempre nos salva en momentos como este, ¿no? En momentos en donde hay que juntarse, mirarse, abrazarse y volver a salir, ¿no? Un poco lo que hicimos a lo largo de todo este programa, desde el paso por la actividad que hubo en el INTI, hoy, sinónimo de la resistencia de cantidad de laburantes del Estado, pero no solo del Estado, sino como un ejemplo, el paso por la vigilia que en este momento está teniendo lugar en la Plaza de Mayo, uno de los focos de resistencia, ¿no? Fíjate, luchas sectoriales que van confluyendo, se mencionó el Garrahan, pasamos por lo internacional, nos metimos mucho con el cine hoy también, ¿no? Como modo de contar la realidad, reflexionamos también con Fernando Kirchner sobre los modos de creación del sentido, en tiempos de vértigo, en tiempos en donde la imagen de lo instantáneo también nos lleva todo el tiempo a no pensar. Justamente del no pensar se trató esa presentación casi irónica que hicimos de una candidata a diputada, Laura Soldano, en la provincia de Córdoba, que tiene ese mandato, ¿no? Justamente de levantar la mano para votar lo que fuera que le mande el gobierno o para rechazar lo que la oposición quiera hacer, que va a ser un poco el juego, si se quiere, bastante perverso de acá en adelante en lo que reste del gobierno de Javier Milei. Veto y decreto, decreto y veto, un poquito ese par dialéctico que es casi la marca de origen, pero sobre todo la marca de, uno diría, de amenaza de acá en adelante, ¿no? Así es, y bueno, contra el no pensar, nosotros proponemos pensar, y para eso el informe de pájaros. Que está llegando a su final en su capítulo número 2. Guillermo Guerra estuvo en la operación técnica junto a Pablo Fernández. Que tengan una buena semana. Estuvo Marcos Delgado también acompañándonos. Mi nombre es Pablo Marcau. Jorge Kreines hoy a distancia acompañándonos simbólicamente. Y Solana López, hicimos Informe de Pájaros.